Wow. ¿Ya? Hello. Hola. Siempre, siempre algo pasa. Bueno, Siempre algo pasa. sí, vamos a, sin más demora, a comenzar nuestro Instagram Live con De Piel a Piel. Hoy es un día para mí muy especial, 23 de marzo del año 2022. Quiero darles la bienvenida para que estemos conversando con mi invitada especial, que es María Arroyo Mor. Vamos a estar conversando sobre esas enfermedades de pulmonares, enfermedades respiratorias, pediátricas, sobre todo las enfermedades agudas más frecuentes de la consulta de nosotros los pediatras, del médico general, del médico familiar. Sobre todo porque notamos con mucha frecuencia que llegan los padres con los niñitos en unas condiciones que no deberían en que no deberían consultarnos porque muchos han sido ya diagnosticados de procesos respiratorios agudos con ocasión de alguna virosis, con ocasión de algún catarro, o ya tienen diagnóstico de asma bronquial o tienen antecedentes en la familia. Sin embargo, vemos que los padres llegan a la consulta, por lo menos en mi caso como pediatra, sin aplicar el tratamiento requerido o habiéndolo descontinuado. Entonces, ¿quién es María Arroyo Mor, nuestra invitada? María es una chica que además de guapa es muy inteligente y egresó de la Universidad de Carabobo en Aragua, Universidad de Carabobo en Venezuela. Fue a Estados Unidos donde hizo una residencia de pediatría en New Jersey, en el New York Medical College, y luego se especializó en neumología pediátrica. En Venezuela se llama neumonología, pero en otros países es neumología pediátrica, por la Universidad de George Washington en Washington, D.C. Y cabe resaltar que María, nuestra invitada, se quedó allí como profesora de pediatría en la Escuela de Medicina. Y además María se desempeña como neumólogo pediatra en el Children's National Hospital en la misma ciudad. Pero lo más importante es que esta chica que hemos invitado hoy es experta, oigan bien, experta en cuidado de enfermedades pediátricas respiratorias agudas, y también incluimos ahí las enfermedades pulmonares raras, congénitas, en esos chiquiticos bebecitos de menos de un mes, enfermedades del desarrollo pulmonar, enfermedades que tienen que ver con la debilidad de los músculos que se utilizan en la respiración, y es la directora del programa de displasia broncopulmonar severa, displasia broncopulmonar en prematuros y de fibrosis quística, y no sigo porque se nos va el live en decirles quién es María. Entonces, para mí es un honor conversar con ella y habérselas traído, y quiero comentarles que muchas veces para nosotros decir no haga esto, no le dé la medicina, no le dé el jarabe para la tos, tienes que utilizar solo esto, para eso hay que saber mucho. Eso es más difícil enseñarles a ustedes a qué no hacer que prescribirles rápidamente un jarabito y márchate que no te quiero ver. María, bienvenida. ¿Por dónde Much- quieres comenzar? Muchísimas gracias, doctora Raquel, y muchísimas gracias por la invitación. De verdad que esto ha sido una muy buena, me encanta el tema de hoy porque es algo de la cual me consultan bastante y me vienen bastantes pacientes pediátricos con las mismas preguntas y los mismos problemas. Podemos empezar de una vez a hablar. Vale, entonces, para ponerlos en contexto a nuestros pacientes, a nuestros amigos, a colegas que se están conectando, dinos cuándo es o qué puede motivar a un paciente a ser llevado por sus padres a la urgencia. ¿Cuáles son esos signos de alarma que debemos tener en la cotidianidad? Bueno, yo creo que lo más importante es saber cuáles son esos signos de alarma y cuándo estar pendiente de buscarlos, ¿verdad? Los signos de alarma pueden cambiar dependiendo de la edad del paciente,
pero lo más importante, especialmente en los pacientes pediátricos de menores de 2 años, son aquellos pacientes que no quieren comer, que se encuentran muy adormitados y uno empieza a ver signos en el examen físico que son los que le van a decir al padre, tengo que llevarlo a la emergencia o tengo que llevarlo al pediatra. Una de las cosas que es bien importante es ver cómo respiran. Muchas veces esto pasa desapercibido, pero es bien importante saber esos signos y uno de ellos son las retracciones o cuando ven que la parte de abajo de las costillas se hunde más. Yo siempre tengo mamás que me llegan a la clínica, doctora, las costillas se le hundían y la barriga se le salía. Y eso es bien importante porque eso es un signo de que hay que llevarlo a la emergencia o que el paciente necesita ayuda. Es importantísimo lo que dices porque recién el último vídeo que colgué en mi canal de YouTube de Piel a Piel, que los invito a suscribirse y a ver este vídeo, yo hacía hincapié en la importancia de desnudar al bebé. Pasa que aquí, por lo menos yo estoy transmitiendo desde España, ahora acaba de finalizar el invierno, entonces vamos con muchas capas. Y las madres les gusta, de paso, que no se debe colocarle la ropita muy ajustada, que eso también no es correcto, sobre todo cuando hay procesos respiratorios, pero en ningún momento. Entonces tú le dices, quítale la ropa y ahí la mamá incluso se molesta cuando tú le dices quítale la ropa. Y yo les enseño a mis pacientes que tienen que desnudar para poder mirar correctamente, porque muchas veces el niño, tú no ves un aleteo, no ves que mueve la naricita, no lo ves que tenga cianosis o palidez, y el niño tiene, como me pasó con un chico de 8 años que llegó a la consulta la semana pasada, y el niñito me decía que se sentía bien, pero cuando lo hemos desnudado, aquella barriguita hacía como un sapito y era un niño grande, que no es lo que normalmente vimos. Entonces me parece algo bien importante. En los más grandes, ¿cuál sería el motivo? Eso te iba a mencionar. Hay algo bien importante con los niños más grandes, especialmente después de los 7 años y la adolescencia, cuando empiezan, especialmente los que ya tienen asma establecida, diagnosticada, que empiezan a acostumbrarse a sentirse de esa manera, a sentirse que ya Fatigados. Correcto. No, no que se sienten fatigados todo el tiempo, pero esa obstrucción que tienen, se acostumbran a estar así y solo se sienten la diferencia, por ejemplo, cuando le dan el broncodilatador o cuando le das el albuterol en la casa y empiezan a decir, oh, wow, me siento mejor. Eso me ha pasado muchísimo en la clínica porque nosotros tenemos en la clínica de pulmonar de Children's National, nosotros podemos hacer pruebas de función pulmonar, que es una manera más objetiva no tan subjetiva de poder evaluar qué tan severo es la enfermedad o el proceso respiratorio que tenga el paciente. Ahora, ¿cuándo hablamos de bronquiolitis y cuándo hablamos de asma? ¿Cuál es la diferencia? Porque a los padres no les gusta el diagnóstico. Sí, te voy a decir algo. Este tema de la bronquiolitis versus asma es algo que me apasiona mucho porque es algo con que he trabajado mucho durante toda mi carrera. Una de las cosas que quiero que tengamos bien claro es la definición de bronquiolitis. La definición de bronquiolitis cambia dependiendo del continente donde estemos. En América, en Estados Unidos y Sudamérica, nosotros diagnosticamos bronquiolitis. Se puede diagnosticar bronquiolitis sibilantes por primera vez en un paciente menor de 2 años. En Europa o especialmente la Academia Europea, sí. Sí, la Sociedad Respiratoria Europea, su límite es el año y medio de edad. Todo paciente menor de ese límite de edad que venga por primera vez a la clínica o presente en el pediatra o en la casa con sibilantes por primera vez es considerado, y que sea secundario a un proceso respiratorio viral, es considerado un diagnóstico de bronquiolitis. ¿Ok? Ahora, cuando tú estabas comentando de esos signos o síntomas que nos hacen disparar la alarma para que una madre acuda no a la consulta pediátrica ambulatoria, sino que se vaya directo a la urgencia, hay niños donde el broncoespasmo es tan severo, ese cierre que yo tenía por aquí unas gomitas, ese cierre o esa obstrucción, si esto es lo normal en
en la parte baja del árbol bronquial, en los pulmones, lo que llamamos el bronquiolo, que obviamente no es de este tamaño, el chiquitititico, pero y cuando se cierra, vemos que el broncoespasmo hace esto. A veces hay unos niños que está tan cerrado que no pasa el aire prácticamente y tú no oyes un silbido, no oyes pito, todo lo contrario, lo que oyes es un silencio y el niño ya está, a lo mejor por la disminución de la oxigenación, el niño ya está, tú sabes, como tú decías, que está demasiado decaído, está que no se mueve, está que no quiere comer en esos niñitos pequeñitos. ¿Qué le decimos a las mamás al respecto? Estás en lo correcto, eso puede pasar. Lo único que yo quiero que las madres en este grupo no se alarmen, ¿verdad? Porque muchas veces lo desconocido, al que me digan, oh, yo no voy a escuchar nada, pero al parecer puede estar pasando algo grave, es que antes de llegar a ese punto, hay otros síntomas y signos que pasan antes de que llegue al punto en que no escuches nada o que haya un silencio ocultatorio. Entonces, antes de que ocurra ese silencio escultatorio, que fue lo que tú acabas de describir ahorita, empieza la tos, congestión nasal, el bebé empieza a dejar de comer, se siente decaído. Cuando están los niños más grandes, empiezan a toser, a tener dolor de pecho. Tengo muchos adolescentes que vienen con dolor de pecho porque no pueden respirar, pero esa es la manera como a veces un niño puede describir lo que tiene. Y esos son los síntomas y signos que las madres tienen que agarrar antes de que ocurra esa progresión a lo más severo, que es cuando ya tienes un silencio ocultatorio, que es cuando ya el paciente es que deberían de estar corriendo a la emergencia y a tener ayuda inmediatamente, o aquí en los Estados Unidos llamar al 911. Vale. El diagnóstico de bronquiolitis lo hacemos porque detectamos que está el virus sincicial respiratorio. En estos cambios que están preguntándonos por allí, les comento que tienen una cajita allí para hacer las preguntas y luego yo las puedo ir leyendo, porque si las van colocando directamente en el chat, en los comentarios, va a ser más difícil que yo las consiga después. Entonces las pueden colocar en la cajita que tienen ahí al lado donde tienen un signo de interrogación y yo cuando las ve allí, pues las voy a la hora de hacer las respuestas a las preguntas a María, pues las vamos respondiendo una a una. Ajá, entonces, tenemos ya el niño que lo llevamos a la urgencia, que en la urgencia nos dijeron que era una bronquiolitis. ¿Cuál es el tratamiento de la bronquiolitis? Que estamos hablando de niños menores de 2 años o menores de 1 añito. Una de las cosas que quiero mencionar antes de llegar a ese punto, si es diagnóstico o no diagnóstico, como dije, la bronquiolitis es el paciente que llega con todos esos síntomas, congestión, tos, por un proceso viral que puede ser virus de sincicial o también puede ser el resfriado común, que es el rinovirus. También puede producir bronquiolitis o cualquier otro tipo de virus respiratorio, pero más que todo son esos dos. Y que tenga sibilancias, retracciones y todo eso en menores de 2 años, de 1 año y medio o de 1 año, ¿verdad? Y esa es la primera vez que el paciente se está presentando con esos síntomas. Si esa es la segunda, la tercera vez que el paciente está presentando con estos síntomas, esto ya no es bronquiolitis, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hablar después, cuando vengamos con el diagnóstico de lo que la gente le llama asma, reactividad bronquial. Llámele como le llame, al final es el mismo tratamiento y si el paciente necesita la ayuda, es imperativo que al menos, una de las cosas que yo les digo a los padres con la pregunta anterior que tú me hiciste de que a los papás no les gusta llamarles asma o bronquiolitis, es que imagínese que usted está en otro país, en otro continente y usted tiene su hijo enfermo y no sabe qué hacer y tiene que ir a una emergencia. Cuando usted llega a la emergencia y el doctor le pregunte, ¿qué tiene su hijo? ¿Qué le va a decir usted? Usted tiene que decirle que su hijo tiene algo, especialmente para que le den los tratamientos correspondientes al problema que le está teniendo. Y una de las cosas que es universal es el diagnóstico de asma. Aún a cualquier médico en el mundo usted le dice, tengo asma, y ellos saben enseguida qué van a hacer. Y le van a dar la ayuda más pronta a su hijo. Y eso es lo más importante. Llámelo como lo llame, llámelo hiperactividad bronquial, llámelo del pecho apretado, llámelo asma. Igual, al final, el tratamiento es lo mismo en todo lo que yo dije. Asma alérgica, asma por las alergias del polen,
todo como usted lo llame, al final son los mismos tratamientos, el mismo medicamento y el mismo tratamiento de urgencia necesario. Vale. Entonces, cuando a una madre se le da un tratamiento, ¿cuáles son las principales indicaciones a llevarse a casa? En términos generales, sin la medicación, porque yo quiero que después tú nos hables bien. ¿Es importante el nebulizador en el hogar? Que yo nunca lo mando, de paso lo digo aquí públicamente, que a lo mejor tú me corriges. Yo considero que los nebulizadores son para utilizarlos en las urgencias, para utilizarlos cuando hace falta el oxígeno, en fin, el aparato eléctrico, la pila, el medicamento que lo vamos a transformar de líquido a polvo. Yo voy a lo que voy, a esto que está aquí, que es lo que yo quiero que tú nos expliques después. Es importante. Las madres les gusta, hay madres que les fascina, ¿no? Porque yo me voy mejor con aquella pediatra o con aquel médico general porque se me lo manda a nebulizar. Esa yo les digo, esa era medicina de cuando yo era pequeñita, de cuando yo tengo 64 hoy, años atrás. Entonces, los humidificadores también. Doctora, el humidificador. Señora, debe abrir la ventana de la habitación, debe forrar bien al chico y sacarlo para que respire aire fresquito de la medianoche. Algunos incluso mandan a meter al niño la cabeza, la cara en el freezer, ¿sabes? En la nevera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No, sí, esas son indicaciones médicas. Entonces, ¿qué hay que utilizar? Nebulizadores, hay que ponerle humidificadores a los niños, incluso algunos hablan de vaporizadores, que es otra cosa, o nos vamos con los aerosoles y las inhalocámaras que las madres no les gusta, que yo cuando me tomo el tiempo para decirle, señora, dígame cómo lo hace, entonces me dice, no doctora, ya este es un chico mayor, yo cojo el aparatico, se lo pongo aquí y ella sabe respirar. Y entonces me doy cuenta porque el niño no sabe respirar, porque la mayoría no sabemos respirar, y eso quiero que nos aclare, no sabemos respirar, hacen así y luego vienen a la semana, doctora, es que el chico está igual. Me callo para que hables tú. Vamos a hablar un poco de, que yo creo que es importante, pregunta principal de los papás cuando vienen a la clínica y dicen, doctora, mi pediatra me mandó nebulizador, mi pediatra me mandó inhaladores con la aerocámara. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál funciona mejor y cuál es mejor para mi hijo? Que no es por gusto, es por física. Es por Exacto. física, es por movimiento de aire y partículas. Ojo, no es porque a la doctora le guste más, ni a esta doctora le guste más. Yo quiero que quede claro. Sí, y eso es lo que quiero aclarar hoy, que científicamente los dos medicamentos han sido comprobados de ser efectivos, una vez que son dados de manera correcta, ¿verdad? Los dos son efectivos, eso lo tenemos correcto. Una de las cosas que se ha comprobado científicamente, eso hicieron una persona hacer nebulizaciones e inhalaciones con aerocámara y vieron el depósito de la medicina dentro de los pulmones. Y tengo aquí un ejemplo. El inhalador con la aerocámara es un medicamento que la partícula es más pequeña, ¿verdad? Y como la partícula es más pequeña, se necesita menos medicamento por puff para llegar más abajo en la vía aérea. Con el nebulizador, que es el compresor de aire con el nebulizador y la máscara, se necesita y el líquido, más, y el líquido. Y el líquido que se echa dentro del nebulizador, se necesita más medicamento porque la partícula es más grande para poder llegar a donde puede llegar, donde se necesita que llegue más abajo en las vías aéreas inferiores. Por eso sabemos que el nebulizador comparado con el inhalador, los efectos secundarios son mayores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el albuterol, que es uno de los broncodilatadores más usados, o salmeterol, que se usa mucho en Sudamérica, sí. O salbutamol, puede producir taquicardia, que es muy benigna y es transitoria, pero también produce temblado, los niños están temblorosos, están agitados, se ponen súper activos. Sí. La mamá me dice, no le puedo dar albuterol porque pareciera, no sé, un tornado, ¿verdad? Entonces, esos efectos secundarios los vas a disminuir usando el inhalador con la aerocámara. Y levántalo un poquitito para que lo vean. Con ese aparatito,
vamos a ir resumiendo cositas. Ese aparatito permite que el producto, el medicamento pase más rápidamente, incluso más rápidamente, en cuestión de minutos, directo a la vía aérea, abajo al bronquiolo terminal. Y los efectos secundarios que hablaba María, que son la taquicardia, en algunos niños, porque eso es idiosincrático, esa agitación que es pasajera y es completamente benigna y no es contraindicación del uso del producto, son más pasajeros y se ven con menos frecuencia y menos cantidad. Ajá. Otra cosa que yo también, porque a mí me gusta explicarle a los papás de manera objetiva, mira, esto es lo que estamos haciendo y por esto que lo estamos haciendo para que los padres también puedan tomar decisiones objetivas en el cuidado de sus hijos. Por ejemplo, si usted tiene un spray, cualquier spray de agua o de lo que sea, y usted le hace spray a la pared, de aquí cerquita, va a quedar en la pared aquí. Pero si yo hago el spray desde acá, más acá, va a quedar en toda la pared. Ese es el efecto que hace con la aerocámara con el uso del inhalador. ¿Por qué? Porque si usted usa, que es un grave error, que muchos adultos lo usan directamente a la boca porque creen que esto es un producto pediátrico y no lo es, adultos porque se sienten chicos mayores. Exacto. Lo usan directamente a la boca y lo que están haciendo es haciéndole el spray dentro de la boca. Queda en el paladar, queda en la parte posterior de la garganta y la mucosa, y al final los efectos secundarios que estamos tratando de evitar van a ser peores porque la absorción del medicamento es mayor a través de la mucosa y va a tener más la taquicardia, la hiper... todo eso que ocurre con el albuterol, ¿verdad? Entonces, siempre le digo a la mamá, siempre tiene que utilizar cualquier inhalador con la aerocámara para poder evitar eso y además que llegue el medicamento a la parte baja del pulmón para poder tener el efecto que quiere hacer, que es ayudarle a su hijo. Vale, perfecto. Por aquí nos está saludando Roja Celta, pediatra de Aragua. Un saludo para ti también. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas. Allí van a tener, al lado de comentarios, van a tener un circulito con un signo de interrogación. Allí pueden dejarme las preguntas para nosotros hacérselas posteriormente a María una vez hayamos avanzado en el que ya nos queda poquito, María. María, ok, entonces tenemos claro que vamos a utilizar los aerosoles con la inhalocámara. ¿Eso se puede utilizar desde qué edad? De nacido. Porque sabemos que la bronquiolitis es en niños menores de 1 año. Eso es bien También importante. Se acaba de conectar mi querido y entrañable amigo Carlos Araque, pediatra neonatólogo, y creo que ese chico tú estuviste en sus brazos como pediatra durante tus primeros años, si mal no recuerdo. Fue mi pediatra. Sí, qué lindo. Bienvenido, Carlitos. Saludos. Ajá. Entonces... algo que quiero dejar bien claro, Raquel, es que los nebulizadores no es que están completamente contraindicados. Fuera. No, yo tengo pacientes con nebulizadores. Es algo que es inevitable porque hay algunos niños que no pueden hacer la aerocámara con el inhalador. Hay ocasiones especiales. Tengo mamás que me dicen, doctora, yo siento que a mi hijo le va mejor con el nebulizador. Yo le explico más o menos cómo hacerlo para evitar todos los efectos adversos, limpiarle la cara después de usar el medicamento y todo ese tipo de cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero como digo, sí se usan los nebulizadores y los inhaladores a la vez. Hay personas que usan más eso que el otro, pero mi preferencia basado en recomendaciones científicas, mi preferencia y respecto con efectos y efectos secundarios, esto es muchísimo mejor. Además, que es algo que es algo que yo le digo a las mamás de mi clínica, usted lo puede meter en su cartera y irse con su hijo para donde usted quiera. Usted no tiene que estar buscando un enchufe de electricidad para poder darle una nebulización al niño en la calle, está de viaje, está en el carro. María, valgan tus palabras para recalcarle a las madres y a los colegas que están allí que hagan énfasis a los pacientes que cuando sientan que tienen que dirigirse a la urgencia deben llevar su dispositivo, deben llevar su producto que está recibiendo la medicación y deben llevar la inhalocámara y deben llevar la mascarilla cuando vayan a urgencia, igualito como si se dirigieran a cualquier parte. Fíjate que es importante.
solo para dejar algo claro, Raquel, en las emergencias ellos tienen inhaladores, nebulizadores, ya tienen todo, pero es bien importante que cuando vayan al pediatra, al neumólogo, al doctor que ustedes quieran que va a hacerle el seguimiento con sus medicamentos, sí tráiganlo. Porque es bien importante verlo. Yo he visto cosas, la inhalocámara con una capa blanca de polvo de medicamento, sucio, roto, o lo están haciendo mal y siempre es bueno verificar la técnica. Claro, pero fíjate, yo lo digo sobre todo porque todavía no hemos quitado el cliché de pandemia por coronavirus, por SARS-CoV-2. No lo hemos quitado. Entonces, todos estos dispositivos requieren de una higiene, requieren de una esterilización y demás. Requiere tiempo para que pases y te conecten. Mientras que tú sabes que eso es inmediato y a lo mejor como me ha pasado a mí con algunos pacientes que motivaron que estemos aquí, que llegan los niños con un distrés respiratorio y tú dices, señora, trajo el producto inmediatamente con las firmezas que se supone que tenemos los médicos y que algunas mamás adolecen por inexpertas, porque les da miedo utilizarlo o porque en la farmacia, como me pasó recientemente, yo le indiqué 4 a 6 puffs a ese pequeñito y en la farmacia, cuando viene la señora al día siguiente, porque lo cité a las 24 horas, me dice, doctora, yo lo veo más o menos, le digo, ¿y cómo estás haciendo? Porque siempre hay que preguntar. Enséñame lo que le está dando y cómo lo está haciendo. Entonces, esa supervisión es muy importante y la madre me dice, le estoy dando un solo puff. Un solo puff, mamá. Sí, doctora. ¿Y eso por qué? Porque fui a la farmacia y no sé si aquí están conectados mis amigos farmacéuticos, que los quiero y los adoro, pero las cosas como son. Fui a la farmacia y el señor de la farmacia me dijo que le diera uno solo porque eso era mucho. ¿Cuántos puff se pueden llegar a dar y cuál es lo recomendado para un niño que acudió a una urgencia, lo sacamos de la crisis y se fue a la casa? Eso ha sido estudiado, Raquel. Todas estas preguntas han sido estudiadas. El equivalente de la dosis de la nebulización de albuterol por un vial, el tubito de plástico, como viene aquí la presentación, es el equivalente en puff es 8 puff. Ese es el equivalente. O sea, 2.5 miligramos. repíteles claro, lo que va en el nebulizador, que es el aparato con el recipiente, con el agua y demás, donde echamos un vial, es decir, una dosis que le damos de medicación, Que son es 2.5 miligramos. al aparatito que tienes ahí, enséñaselo, es a ese 8 puff. 8, 8 para puff. que no tengan miedo, sí. Exacto. Pero, por ejemplo, en la casa, mi recomendación, y no hay, yo creo que nadie ha hecho, no estoy segura mucho, pero no he visto ningún estudio recientemente que haya estudiado cuál es la diferencia entre hacer 4, 6 o 8 puff. Pero yo usualmente le digo a las madres que pueden usar entre 4 a 6 puff. Sí. Es lo que aquí también indicamos, 4 a 6 y la madre va midiendo porque existe eso que llamamos idiosincrasia, es decir, la respuesta de cada quien a un producto e incluso la respuesta a ese determinado producto en un momento o en una circunstancia dada que va a ser totalmente distinta o puede ser igual. Okay. Una cosa, Raquel, que me preguntaste y se me olvidó responderte, ¿a qué edad podemos empezar a utilizar las aerocámaras? Es bien importante porque siento que hay bastante, incluso entre médicos aquí en los Estados Unidos, en Europa, en todos lados, ¿cuándo yo puedo utilizar esto? Yo he escuchado, no, que si no tiene 2 años no puedo utilizar aerocámaras inhaladores. No, que tiene que ser después de los 5 años. No. Cuando usted y tus amigos farmacéuticos aquí te pueden decir, cuando leen el medicamento está hecho por una farmacéutica que tiene indicaciones, dependiendo de los estudios que esa marca de farmacia de medicamentos hizo. Cuando usted lee el albuterol, por ejemplo, el Ventolin, que se llama aquí, usualmente recomiendan usarlo, el inhalador, después de los 6 meses. Eso es lo que sale en el medicamento. En la ficha técnica. Correcto. Aquí se llama diferente. Pero yo lo he usado en niños menores de 6 meses, yo lo he usado en niños de 4 meses, 5 meses, que tienen otros problemas respiratorios. Es un medicamento, ¿cómo le digo? Muy, muy benigno. Muy seguro. Muy seguro, tiene muy bajos efectos adversos que son transitorios, se van y no queda ningún efecto adverso a largo tiempo. Que podemos hablar un poco, o maybe en otra ocasión,
con respecto a los inhaladores de esteroides, que es el tratamiento de soporte del asma. Eso es muy importante y yo creo que lo pudiéramos tocar rapidito antes de pasar a los otros puntos que son bien importantes y son sobre la base de preguntas que me enviaron a través del correo. ¿Cuándo debemos iniciar la utilización de los corticoides inhalados? ¿Y por qué lo vamos a utilizar? Porque yo le digo a la mamá, usted esté en comunicación conmigo, tráigamelo, yo lo vamos ocultando, pero un niño que pase los 5 días promedio, porque es que en medicina no es matemático, en medicina 2 y 2 casi nunca son 4, uno va jugando con la evolución del paciente. Si tú ves que después de los 5 días el niño sigue dependiente de una dosis más o menos alta, 4 o 6 horas, tener que dar 4 a 6 puffs de los, con la inhalojámara de los aerosoles, eso te está diciendo o se traduce en que existe ya un edema de la pared del bronquio y es lo que yo en algún vídeo que tengo allí en mi canal de YouTube de piel a piel, como el de dermatitis atópica, les hablaba porque la atopia se expresa en piel, se expresa en pulmón y se expresa también en el tubo digestivo. Entonces yo les hacía el símil de que si usted está tratando como el iceberg o como dicen aquí en España, el iceberg, y usted quita la tos, el bloque de inflamación queda aquí abajo, igual que en la piel. Si quitamos los rojos, quitamos la descamación, el eczema, la inflamación subclínica queda aquí abajo, tanto en el bronquio como en la piel. Y ahí nosotros tenemos que utilizar los corticoides inhalados, que te acepto, ya estás invitada para hablar próximamente de eso, pero ahí tendríamos que comenzar a utilizar esos productos y dejarlos por largo tiempo, obviamente con la supervisión del médico, preferiblemente el neumólogo pediatra, que esa es otra cosa, que no van al neumólogo pediatra. ¿Qué nos dices? Yo digo que el pediatra general puede tratar una crisis asmática, puede tratar el asma tiene como diagnóstico, yo digo que el asma es como un paraguas. Cubre muchos tipos de asma y nosotros le decimos fenotipos. ¿Cómo se ven? El asma alérgico, el niño que es asmático porque cada vez que se enferme tiene una infección viral, tiene sibilante. El asma que, como dije, el alérgico, que es el paciente que tiene eczema, que tiene alergias por polen, que tiene alergias a comidas, a la leche, ese tipo de cosas. Y existen otros tipos de asma con respecto a otras enfermedades del desarrollo, que tengan enfermedades del pulmón, otras enfermedades, ¿verdad? Entonces el asma tiene niveles de severidad. Está el asma intermitente, el asma leve, moderada y severa. Dependiendo de cuántos síntomas tenga durante el día, durante la noche, qué tan frecuente, el pediatra o el neumólogo, pero más que todo es el pediatra, porque estos pacientes van primero al pediatra, va a categorizar ese paciente, dependiendo de cuántas veces se despierta en la noche tosiendo. Un paciente que se despierta en la noche tosiendo, así sea una vez al mes, ya es considerado un asma leve persistente, ¿verdad? Ese paciente que tiene un asma leve persistente, y lo más que todo que las mamás tienen que ver y los pediatras es cuáles son esos pacientes que tienen limitado sus actividades diarias. La condición me está limitando la actividad diaria de mi hijo. Mi hijo no puede correr. Mi hijo no puede correr igual que sus primos, que sus familiares, que en el colegio, que en la escuela. Mi hijo no puede hacer escaleras. Exacto. Entonces, a medida que vemos que esos síntomas se están poniendo peor, quiere decir que tenemos que escalar esa escalera del cuidado y de los tratamientos que se le dan a estos pacientes. Aquí hay dos entidades que ayudan, una se llama GINA, que ayudan al el estudio y el manejo del asma y son los que han dado todas las guías necesarias para poder cuidar los pacientes que tienen asma y son los que han incluso sacaron una guía nueva en el 2018-2019 que cambiaron el tratamiento del asma intermitente en adolescentes, que es bien importante, pero usualmente un asma intermitente es aquel asma que nada más necesita un albuterol maybe una vez al mes, maybe solo cuando se enferma una vez al año. Son pacientes que nada más necesitan su broncodilatador solo cuando están enfermos. Pero aquel paciente que tiene más síntomas es cuando necesitan de otros tratamientos. Otra cosa, Raquel, que tú nombraste,
el paciente que viene a tu consulta, que tiene ya 5 días usando usando el inhalador, usualmente nosotros no esperamos tanto 5 días. Usualmente yo espero 3 días y eso ya es considerado un asma, una crisis de asma establecida que no está respondiendo al tratamiento en el hogar. Una vez que el paciente... Sí, porque fíjate que antes le hemos dado para sacarlo del momento crucial, o ha ido a la urgencia o nosotros le ponemos el corticoide tomado por 1, 2 o 3 días. Y si estos chicos siguen, ya al 5.º día era el que yo tomaba para poder comenzar, sobre todo si el niño nunca había utilizado o había sido dependiente de los corticoides orales. Ajá, dime. Entonces, después de esos 3 días, diría yo, un niño que no está respondiendo al tratamiento en la casa, ¿qué quiere decir tratamiento en la casa? Que la mamá me dice, doctora, estoy haciendo albuterol, 4 o 6 puffs cada 4 horas y este niño continúa respirando igual. Incluso en las primeras 24 horas, si la mamá, eso es típico, si la mamá necesita el albuterol antes de las 4 horas, ya ese es un paciente que tiene que ir a la emergencia y va a necesitar tratamiento oral con esteroides. ¿Ok? Vale. Porque no está respondiendo al tratamiento con el broncodilatador. ¿Y cuánto tiempo se debe dejar? Los esteroides orales. Una vez, no, orales no. Con la inhalocámara en los aerosoles. Los inhaladores con esteroides en la inhalocámara son usados para el tratamiento de mantenimiento. Nosotros le decimos el tratamiento de la crisis y el tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de mantenimiento es para evitar las crisis. Yo lo que le digo a la mamá, si usted tiene un inhalador de esteroides, este inhalador va a evitar que usted use este inhalador, que es el inhalador del tratamiento de las crisis, que es el albuterol. Entonces, o salbutamol aquí. O salbutamol, ¿verdad? O salbutamol. Entonces, ese inhalador de esteroides es el que va a evitar el uso del otro, el salbutamol o el albuterol en los tratamientos de crisis. ¿Qué quiere decir? Que está disminuyendo las crisis. Y ese es el efecto que el pediatra y el neumólogo tienen que tener. Yo tengo que, mi trabajo es tratar de que ese paciente tenga una vida normal, sin límites, que pueda practicar deporte, que pueda ir al college, que pueda estudiar, que pueda hacer cualquier tipo de actividad. Yo tengo madres que me dicen, mi hijo no puede jugar con los mismos niños de su edad porque se cansa, se tiene que sentar porque no puede más. Ese tipo de limitaciones son cuando yo digo, aquí hay que poner un inhalador con esteroides, es necesario ponerlo, y veo, y usualmente los inhaladores con esteroides no son usados en el tratamiento agudo de la enfermedad. Es usualmente, se necesita al menos 30 días para poder ver el efecto de un inhalador con esteroides. Vale. Ya en aras del tiempo, que nos quedan 20 minutitos, yo quisiera que conversáramos algo en relación a la cebolla, a la miel. Aquí en España les encanta una cebolla en la habitación del paciente. Tú lees en internet de todo. Yo siempre les digo, váyanse a las páginas de las sociedades o asociaciones de pediatría que nos agrupan o médicas que nos agrupan para que vayamos más o menos científicamente orientados. Entonces, dinos algo en relación a la cebolla, a la miel tomada, porque la cebolla es puesta en la habitación, la miel tomada, el eucaliptus, un producto que lo voy a nombrar porque ese es más viejo que yo, que es el Big Vaporub. A la gente le encanta, doctora, yo se lo pongo, o a veces la citronila, que la utilizan también para evitar, sobre todo en verano, para evitar los piquetes de insectos, que no evita nada, no lo recomendamos. Yo como pediatra y dermatólogo pediatra no lo recomiendo, pero que el olor es tan penetrante, unas pulseritas de 8 y 10 euros, el olor es tan penetrante que a mí, cuando un chico entra a la consulta, yo que no soy hiperreactiva, empiezo a toser. Entonces, esas gotitas que le ponen a los vaporizadores, no es que yo le pongo un vaporizador, doctora, y me va, a mí me funciona, me contestan. Yo le digo, señora, yo no se lo recomiendo. Entonces, limpiadores con muchos olores, el incienso, ¿qué podemos recomendar en términos generales a las madres que crecieron con el remedio de la abuelita? Y que si bien la medicina, como decía, 2 y 2 no son 4 y nada es 100% cierto porque mañana puede cambiar y a uno le puede servir y a otro no, científicamente, ¿qué es lo que está demostrado? María Arroyo Mor.
Muy buena pregunta, me hacen esa pregunta muchísimo. Como verás, yo estoy en la capital de los Estados Unidos. Nosotros tenemos cada embajada del mundo, está aquí en DC, y veo todo tipo de culturas y todo tipo de medicamentos de casa, de la abuela, yo he tenido niños que los hacen tomar cebolla con ajo. Eh, mi, mi, hay, Han habido estudios científicos comprobando cuáles de estos medicamentos caseros pueden funcionar. Uno de los que fue muy interesante que había leído es que el único tratamiento casero que puede funcionar, que ayuda con la tos, no con el broncoespasmo, con el paciente que está tosiendo, es la miel. Fue lo único que científicamente comprobaron, hicieron una población donde le dieron miel y una población donde no le dieron miel, e hicieron un case control y vieron los resultados, y los pacientes que le dieron miel, la tos se le mejoró. Haciendo la observación que la miel después del año de edad. Correcto, no se puede Porque dar antes del año no de debe edad. darse bajo ningún concepto. Ajá. Exacto. Y eso es solo de la miel. Y lo que yo le digo a las madres cuando me vienen con medicamentos caseros, yo les digo, está bien que hagas tu medicamento casero con tal de que no sea algo que sea tóxico para el paciente, que es muy importante, por ejemplo, para los niños menores de 2 años o menores de 1 año, o incluso recién nacidos que empiezan a darles tés o infusiones, hierbas. Eso puede ser muy tóxico para el paciente y definitivamente no recomendado, ¿verdad? Pero tratamientos caseros, yo les digo a la mamá, haga la cebolla con el ajo. Si su hijo está bien tomando eso, está bien. Y es algo que a lo mejor a ella le hace sentir bien haciendo, con tal de que no haya daño. Pero también haga el medicamento y no todo, pero las recomendaciones que yo les he dado. Siga haciendo sus medicamentos caseros con tal de que no sean dañinos para su hijo, pero también siga las recomendaciones de su doctor para poder tratar. Lo más importante es que el paciente salga del cuadro donde está, ¿verdad? Y que lleguemos a un resultado que su hijo esté sano, que pueda respirar bien, porque no hay cosa más horrible que no poder respirar. Y es lo más importante. Con respecto al Big Vaporú, puede ser, como dije, tóxico en ciertas poblaciones. Los adultos lo usan muchísimo en el pecho. Se lo colocan dentro de la nariz incluso que... Sí, no es algo que ha sido comprobado que pueda funcionar. Hay personas que sí le funciona. Es algo muy subjetivo y no es algo que yo en mi clínica de verdad puedo recomendar. Recomendar, vale. No, pero definitivamente la miel está bien. Hay pacientes que me vienen con tos que no hay nada que mejore. Yo le digo, mami, vamos a ir con la miel a ver si eso funciona. Y a veces es algo que sí funciona y eso es lo que yo haría. Con respecto a los vaporizadores, hay algo muy importante que es el cuidado de la máquina, porque eso es agua que está ahí, a lo mejor hay familias que no los cambian y esa agua puede humedecerse, producir moho, producir hongos e infecciones, que al final eso se puede vaporizar y el paciente puede respirar. Lo que estás yo le digo, madre, ahí lo que tú estás vaporizando, lo que tú estás rociándole los pulmones a tu chico, probablemente es con pseudomonas y cualquier otro animalito, porque lo mismo pasa con las esponjas. Cuando les dices, ¿cómo lo lava? No, yo utilizo una esponjita. Señora, ¿usted la esponjita la cambia todos los días? No. Entonces usted lo que está es poniéndole ahí Klebsiella, pseudomonas. Para los que no son médicos, todas esas bacterias que se encuentran dentro del intestino y en las zonas con humedad, incluyendo la pseudomonas que la conseguimos en los baños. Hay trabajos publicados científicamente demostrados que estas esponjas y esa humedad dentro de esos dispositivos que no son bien mantenidos, igual que las lavavajillas. En el lavavajilla, la esponja del lavar la vajilla, tienen una alta concentración de bacterias que lejos de ser beneficiosas, pues son perjudiciales. Entonces, yo lo contraindico las duchas con las esponjitas, así como a mí no me gustan los nebulizadores bajo ningún concepto. Pero hay mamás que se van de mí y se van con otro pediatra que sí se las manda y están felices y yo, bueno, me siento por lo menos tranquila con mi conducta que yo he asumido. Los nebulizadores no tienen nada de malo con tal de que sí, ya lo se limpien
Y otra cosa que quiero, los humidificadores, eso está de moda. Vamos a acelerar un poquito porque tenemos varias preguntas aquí en la cajita y no quisiera dejarlo. Dijimos, incienso utilizamos, venme respondiendo así rapidito, inciensos, olores fuertes, el humo del tabaco. Hay pacientes que llegan, doctora, tiene 3 meses el bebecito, usted ya lo traje, sigue tosiendo, usted no me ha indicado nada. Y le digo, madre, si te indiqué, te dije que dejaras de fumar. Es que yo no fumo en la casa, yo fumo en la terraza, o yo fumo en el balcón, o yo fumo en la cocina cuando el niño no está en casa. Y no hay forma que les entre que el humo del cigarrillo, no el humo del que está aspirando, que es primera persona, ni el humo de segunda mano, que si yo estoy fumando aquí, los que están aquí a mi alrededor, estoy rociándolos con el humo, sino el humo de tercera mano, que es ese que se queda en el cabello, que se queda en la piel, que se queda en la ropa, que se queda pegado en la pared. Ese humo que no se ve, ese humo que yo sigo expeliendo durante 6 horas después de haberme fumado un tabaco, la madre no le da importancia y no sabe lo dañino que es, sobre todo para los niños menores de 2 años, para cualquiera. Pero ¿qué les decimos? Tú como experta en el cuidado de enfermedades respiratorias agudas y esas enfermedades pulmonares raras. Lo María. primero que le voy a decir es, ¿cómo le ayudo para dejar de fumar? Eso es lo principal que hay que hacer. El médico como tal no es solo, especialmente el pediatra, no es nada más para tratar al paciente. Nosotros también, yo siempre digo, healthy parents, healthy patients. Si el padre está sano, el paciente va a estar sano. Entonces yo lo primero que hago, ¿cómo hago para ayudarla a dejar de fumar? Nosotros tenemos muchos recursos aquí para poder hacer que los padres dejen de fumar, especialmente porque se ha visto y se ha comprobado que todos los niños que estuvieron, especialmente en el primer año de edad, expuestos a cigarros, al humo de segunda mano, tienen alto riesgo de desarrollar asma el resto de su vida. Otitis, cáncer, anemia, incluso muerte súbita. O sea, de todo. Mira, nos queda poquito tiempo y hay bastantes preguntas. Yo te las voy a ir haciendo. Aquí tengo la primera de María Mercedes. Dice, ¿los adultos también deben usar aerocámaras? Ya la respondimos. ¿Sí o no? Sí, siempre, Ajá. siempre. Siempre, María Mercedes, siempre. Dice Mari Margot, acá en Chile está por empezar el invierno. Mi bebé tiene 6 meses. ¿Qué podría hacer para que estos cambios no le afecten? Usualmente lo que yo le digo a las madres es que la misma cantidad de ropa que ellas estén usando es la misma cantidad de ropa que tiene que usar el niño. No los podemos sobrearropar o no los podemos dejarlos con ropa muy fina, especialmente cuando el clima afuera está muy frío. Sí. Y sobre todo que no los aprieten, porque es que les encanta ponerle la ropita apretada. Tú los ves con aquellos jeans de moda y demás. Y yo digo, esto no puede ser. El bebé tiene que tener 1 o 2 tallas por encima de su tamaño para que respire con holgura. Esa es mi recomendación. Bueno, por aquí nos pregunta Karen Rodríguez. ¿Cada cuánto tiempo se deben lavar las aerocámaras? Excelente pregunta. Bien importante. La recomendación es usualmente lavarlas cada 2 a 3 semanas o al menos mínimo una vez al mes. Y la recomendación es que se separen todas las partes completamente, ¿verdad? Se ponga un pote, un tobo con agua y jabón, otro con agua. Usted lo moje con el agua y el jabón, después con el agua lo escurra y lo va a escurrir que se seque al aire. Nada de ponerle paños adentro, nada de pasarle una esponja adentro y usted lo deja encima del counter de su cocina que se seque al aire. ¿Por qué? Porque adentro la aerocámara tiene como una película. Una película, una película especial que hace que el medicamento no se pegue a las paredes. Muy importante. Vale. Y además de eso, si nos puedes decir, poner y purgar antes de comenzar para que se impregne el tubo después que lo he lavado cuando lo compro nuevo. Usualmente cuando el inhalador está nuevo, se tiene que batir y el primer puff tiene que ser, como le dice el priming, es en el aire. En el aire. En el aire. Sí, lo vimos allí. Ya ese no tiene medicamento y ya después se puede utilizar con la aerocámara libremente. No tienes que hacer ningún priming cuando ya está con la aerocámara. ¿Ok? Porque lo que estás haciendo es que el primer puff de cualquier inhalador nuevo no tiene medicamento. Y eso tú estás quitando eso
y ya Vale. puedes utilizar. Entonces, esa recomendación que nos daban en las guías o en los cursos, en los congresos de pediatría, a los que yo asisto, de que pongas la mano donde va la boca del paciente, si quieres hazlo allí, y aquí, y cuando está nuevo o cuando lo acabamos de lavar, dar 5 veces 5 puffs para que se impregne la aerocámara, que eso lo seguía yo recomendando, me encanta que nos estés actualizando, no tiene ningún basamento científico. No están gastando su dinero porque están echando la basura a los puffs. Vale, pues perfecto. Vamos a continuar aquí, que dice Lucete, ¿qué tan cierto es que el asma puede desaparecer a medida que el niño se va convirtiendo en adulto? Usualmente existe Vamos a acelerar porque nos quedan poquititos minutos. sí, A ver si existe contestamos. un índice predictor de asma, es dependiendo si el paciente tiene eczema, sibilantes sin enfermedades, si tiene alergias de polen. Eso está en el internet, cualquiera se puede Y los meter. antecedentes son muy importantes, Y el genéticamente determinados. antecedentes de padre o madre con asma. No Ajá. importa la abuela, la tía, la prima, la hermana, no importa. Es Yo padre y siempre, madre con sí, asma. yo siempre le digo a las mamás, le digo, mire, cuando su chico ya tenga 30 años o la niña tiene 30 años y quiere ir por estética a operarse, debe decir, mire, cuando yo era pequeñito, tenía 2, 4 años, mi madre me decía que me daban crisis y tenía que utilizar el aparatico, la bombita, el nebulizador, el aerosol, qué sé yo, me lo daban, a veces me llevaron a la urgencia, me dio bronquiolitis, porque cuando eso no se pierde nunca, con lo que usted nace, usted se va a la tumba. Que no lo exprese y no lo manifieste y no le dé la crisis es otra cosa. Llámese dermatitis atópica, llámese asma. Entonces, usted adviértalo porque muchas veces esos pacientes que van a entrar a pabellón, van a entrar a una operación, el anestesiólogo los premedica. Yo estoy muy apurada porque nos quedan muchas preguntas. Eso se va contigo a la tumba. No quiere decir que lo expresas durante toda tu vida. Puede ser que más nunca te dé y ojalá sea así con todos. Yelix Angulo nos saluda desde Maracay y dice, con respecto a la percusión, ¿se hace o no se hace percusión? La percusión es algo que se hace cuando el paciente tiene problemas para aclarar las vías aéreas de moco. Un niño normal que no tiene ninguna patología de base, que no puede toser, que tenga una debilidad muscular, no necesita percusión. Muchas veces yo les digo a las mamás que les hagan percusión porque hay algunos pacientes cuando tienen crisis de asma, especialmente cuando hay bastante producción de moco, que ayuda a abrir las vías aéreas, especialmente para evitar las atelectasias o colapsos del pulmón. Pero no es lo común, no era como antes que a todos los pasábamos, Vale, perfecto. Vamos a continuar aquí, dice Geraldine Arevalo, pero cuando corre se asfixia mucho y después de 2 meses siguen los mocos y mucha tos. Muchos niños que van a la escuela o están aquí le decimos el daycare, están expuestos a enfermedades virales todo el año. Porque existe un virus que existe todo el año, existe virus que son del invierno, que son de la primavera, y muchos niños, las mamás, yo tengo bastantes que llegan, él tiene un problema inmunológico porque tiene un virus todas las semanas. Puede ser que es que como ellos, están expuestos muchos niños en la escuela, están virus tras virus tras virus y es algo como un ciclo que no se va. Y muchos niños de eso yo siempre le digo a las mamás, tienen una secreción aquí en la nariz todo el tiempo y es esperado, especialmente cuando están expuestos a ese tipo de environment, de sets, ¿verdad? Y Sí, usualmente son niños que tienen dificultad de respirar cuando están jugando, cuando están corriendo. Puede ser que tengan una hiperreactividad bronquial. Existe una hiperreactividad bronquial que es secundaria al ejercicio, que se puede tratar con solo albuterol si es necesario antes de hacer cualquier enfermedad física. Pero eso tiene que ser visto por un neumólogo o su pediatra. Mari, tenemos varias, te las voy a hacer todas para que las contestes cortitas. ¿Cuánto tiempo, pregunta de nuevo Karen Rodríguez, cuánto tiempo se le debe dar corticoides inhalados a tu niño? Dice DM Power 21, buenas noches, están aumentando los casos de niños con trastornos del habla por el uso de mascarillas. ¿Qué opina usted sobre eso? Los niños con problemas respiratorios no deberían utilizar mascarillas por ser un perjuicio para su salud. Y luego dice Kuna Baby, yo uso nebulizador cuando mis nenes tienen muchos mocos y tos. Solo le pongo Sinomarín, que es una marca de un agua marina, un agua de mar.
aquí en España, ¿es correcto? La utilización para los mocos. Voy a empezar con el último, especialmente con los niños con bronquiolitis, tienen muchísimo moco y a veces no pueden comer, no pueden dormir. El tratamiento de la bronquiolitis por la Academia Americana de Pediatría recomienda que es solo tratamiento de soporte. Tratamiento de soporte quiere decir lavados nasales con solución salina, que es lo que con imitaciones de agua de mar, succionar a los bebés antes de comer o antes de la botella o de darle leche materna, darle Tylenol, acetaminofén cuando tienen fiebre, o Motrin o Advil, que ayuda con la fiebre, y todo es tratamiento de soporte para hacerlo sentir mejor, porque sabemos que esta es una enfermedad limitada, que llega un momento que el virus se va y los síntomas van a mejorar. Vale. ¿Y en relación a las mascarillas? ¿Cuáles mascarillas? Disculpa. Las mascarillas que se han utilizado ahora con la pandemia. Las mascarillas que se usan con los tapabocas conocidos en Latinoamérica. ¿Cuál fue la pregunta con los tapabocas? Que el uso en niños. Nosotros recomendamos el uso de tapabocas, especialmente en niños que vienen al hospital o en un setting donde puedan estar expuestos al COVID-19. Es algo que recomendamos después de los 2 años. No es mandatorio, es recomendable. No produce ningún tipo de dificultad para respirar, no está contraindicado. Hay muchos niños que pueden tener problemas de mantenerlo en la cara porque no han estado acostumbrados, entonces uno se adapta. Vale, yo creo que vamos a tener que despedirnos ya. Ha sido un placer para mí, yo sé que para todos nuestros oyentes, para los que nos acompañaron, les había dicho que era un día muy especial porque hoy es mi día de cumpleaños número 64 y porque nos estamos estrenando, gracias, en este live a través de Instagram que esperamos seguir haciendo. Ha sido un placer escucharte. Como digo siempre, hay que saber mucho para poder aclarar cosas muy sencillas. Y vamos a culminar entonces esta magnífica conversación. Les agradezco haberse conectado, habernos acompañado y quedo a su disposición a través de mis redes. Se pueden conectar, me pueden seguir y sobre todo pueden suscribirse al canal de YouTube de Piel a Piel, donde a la brevedad posible estaremos o les dejaremos este live. Un abrazo, un beso, gracias. Que Dios te bendiga y que sigas ayudando a esos pequeñitos, sobre todo con enfermedades pulmonares raras, que sé que eres experta y muy nombrada en tu hospital y reconocida. Gracias, Raquel. Buenas noches. Un abrazo para todos y nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye. Vale.